México recibió a la República Española como la madre generosa y que da mucho a sus hijos. Y aunque se dijera de dientes para afuera y se pensara siempre la posibilidad de volver, pues ya la vida estaba trenzada aquí, los hijos empezaban a casarse aquí. El exilio nunca se acaba, ¿no? En un jardín de España nací, como la flor en el rosal. Dentro del alma te llevaré, cuna de gloria, valentía y blasón. España, ya nunca más te veré, de pena suspira mi corazón. Tierra bendita de mi querer, tierra. Buenas noches, les damos la bienvenida a El Observador, que esta noche dedicamos a 75 años del exilio español. Nos acompaña el señor Joaquín Díez-Canedo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Igualmente y para mí estar. En la conducción, mi querido colega periodista Víctor Ronquillo. Buenas noches, Víctor. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Estamos aquí para evocar los 75 años del exilio español, un acontecimiento, me parece que podríamos decir, y no sé qué opine usted, es probablemente el fenómeno migratorio en México, por lo menos en el siglo XX, que tiene el mayor impacto en la vida nacional, en la vida cultural. Entonces, bueno, creo que sería importante empezar por ahí. ¿Cuál es la relevancia para los mexicanos, para la construcción del México postrevolucionario del exilio español? Bueno, efectivamente, si no fue una inmigración muy numerosa, por su composición, por la calidad de la gente que vino, no digo calidad en términos de bueno o malo, sino por las ocupaciones a que ellos se dedicaban, pues sí significó un aporte muy importante a un amplio rango de disciplinas, muy significativamente las humanidades, por ejemplo, de maestros, investigadores, académicos que llegaron y que inmediatamente se incorporaron a las filas de la docencia en la Universidad Nacional, en el Colegio de México. Bueno, en realidad el Colegio de México fue un producto del exilio, empezó llamándose la Casa de España, se convirtió pues en el Colegio de México, pero albergó, digamos, el trabajo y acogió a muchos de estos investigadores, pero también en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y en muchos otros lugares se derramó, digamos, esta influencia de los refugiados, que así se les llama, así se les llamó, que tenían en su país puestos de mucha influencia y que eran ya pues académicos muy formados, investigadores muy formados. De verdad que es un exilio que tiene matices muy importantes en términos del legado cultural, de la construcción de instituciones, del trabajo editorial, ¿no? Yo quisiera un poco, quizá, apelar a lo anecdótico para seguir adelante. Y hablábamos antes de entrar al estudio, antes de que prendieran las cámaras, sobre las anécdotas y estas historias de vida de los refugiados españoles. En el caso tuyo, Joaquín, tu propio padre llegó como exiliado, llegó a Veracruz. Cuéntanos un poco esa historia y algunas de esas historias humanas que representan este encuentro de veras muy, muy grato, ¿no? entre España y México. Un México entonces muy progresista, con una política social de vanguardia. Pues con Cárdenas a la cabeza, ¿no? Sí, pues mi padre llega en agosto del 40, porque mi padre lo sorprende el fin de la guerra en Valencia, que era pues esta parte del sur de la península, era el último reducto republicano. Finalmente ahí hay un golpe del coronel Casado, se rinden los ejércitos y pues él se ve separado de mi tío Enrique, que había estado en Barcelona, y él tiene que salir por los Pirineos y se queda refugiado en Francia, y de ahí lo rescata mi abuelo. Mi padre se regresa a Madrid, está viviendo allí pues desde abril del 39 hasta mediados de los años 40, un poco a salto de mata, porque mi abuelo era una gente muy identificada, sobre todo bueno, con el régimen republicano y con Azaña personalmente, ¿no? Había sido uno de sus embajadores políticos. No todo mundo le quiere abrir la puerta, pero se queda en casa de una hermana de su padre, de la tía María,
Y tiene, bueno, tenemos nosotros ahí, además de su carnet de enlistamiento en el ejército, que hacía cosas como de inteligencia, de logística, buscaba comida, pasaba películas, cosas así, porque era muy joven, tenía 20 años, 21 años, ¿no? Y en Madrid también tenía una especie de carnet de preso que tenía, como que tenía que ir a firmar cada semana, una cosa así, ¿no? Y pues bueno, se conocen los famosos paseillos, los paseos, ¿no? Que sacaban una gente y pues yo no regresaba, ¿no? Entonces fue enconado el fin de la guerra. Y mi papá en algún momento con algunos amigos consiguió irse a Galicia, a la frontera con Portugal, al río Miño, y de ahí se cruzó con unos contrabandistas, según nos cuenta. La verdad es que por ahí nos encontramos una carta de mi abuela muy divertida que cuenta una pandilla de contrabandistas sordomudos, porque todo el mundo eran sordomudos, entonces los tomaban del lado madrileño, los metieron en unas cajas, los pasaron del otro lado, los ocultaron en un campo, no sé si de maíz o de trigo, de qué, luego los llevaron a otra casa y luego al tercer día los llevaron a una carretera y de ahí los agarró un taxi y él llegó a Lisboa y en Lisboa estaba, ya no sé quién estaba organizando los auxilios a los exiliados, y estuvo Federico Gamboa, estuvo Gilberto Bosques, aunque él estuvo más bien en el sur de Francia, pero en fin, allí se apersonó en la embajada y de ahí consiguieron hacer llegar el dinero para que tomara un pasaje de tercera clase en un barco de bandera portuguesa, que se llama el Kwanza. Y él pasó allí en agosto 13, está por ahí, tenemos guardado también el menú del día agosto 13, que era San Joaquín, cuando él en agosto 16, que él se lo celebraba, él iba a bordo de este barco. Todavía dicen que creo que mi abuela misma, que hizo una carta muy dramática, a alguien que le pedía traducir un poema de mi abuelo y le cuenta toda esta historia larguísima, que está en una carta muy simpática. Todavía dice que entra la policía a buscar a la gente y que mi papá, que era muy ocurrente, se sube al bar de primera clase, ¿no? Y se pone a tomar una copa, y entonces claro, no lo encuentran. Supongo que esto ya es leyenda, ¿no? Pero total, él llega en agosto y dice que llega a Veracruz en efecto y bueno, la historia del Kwanza es interesante porque había muchos refugiados judíos allí que no dejaron bajar en Estados Unidos y estuvieron a punto de regresarlos otra vez a Europa, ¿no? Hay una novela incluso sobre eso. Entonces dice que a mis abuelos no los reconoció porque pues, mis abuelos, bueno, eran gente pues, de cierta posición social, vestidos con cierta indumentaria. Dice que estaban tapándose con unos periódicos ahí todos muy avejentados, ¿no? Que al llegar a Veracruz. Al llegar, que a duras penas, cuando lo fueron a buscar, que a duras penas los reconoció, ¿no? Ese hombre, ese joven de 20 años, es ni más ni menos que Joaquín Díaz Canedo, el creador de Editorial Joaquín Mortiz, y uno de los pilares del Fondo de Cultura Económica y de la construcción editorial del Fondo de Cultura Económica. Eso es algo bien interesante, Víctor. Obviamente, en los años 30, en que ocurre este proceso de exilio, a los españoles los toma aquí también en gran medida la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo me he preguntado muchas veces, porque debo decir, a lo mejor suena un poco egocéntrico, pero entre esos judíos estaba mi abuelo. Entonces judíos que se quedaron varados en Veracruz porque no pudieron seguir a Estados Unidos, está mi propio abuelo. Entonces una historia que yo conozco. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál sería el escenario si no hubiera habido para estos efectos casi venturosa Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que nos dejó aquí una riqueza tan enorme en el periodismo, en la ciencia, en la cultura, en el mundo editorial, en la pedagogía, en la filosofía, en la publicidad, ¿no? Bueno, en efecto, habría que incluir también en esa migración pues a los judíos que vinieron entonces a México. No sé cuántos fueron, ¿no? Porque la inmigración judía pues, ha tenido un lapso más grande y han venido por otro tipo de razones, como los españoles también, por cierto, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido? Es decir, pues bueno, ahí es interesante porque la neutralidad de Inglaterra y de Francia en el 38, en los pactos de Múnich abre la puerta para el apoyo completo de, sobre todo alemán e italiano, a las fuerzas nacionalistas de Franco, que es lo que permite que ganen la guerra finalmente, ¿no? Imagínense si no hubieran ganado la guerra, si hubiera sido la República. Franco tuvo la astucia de declararse neutral en la guerra y de España estuvo relativamente marginada de los escenarios de guerra, ¿no? Y eso, bueno, tuvo unas ciertas consecuencias, ¿no? Probablemente de no haber sido así, pues hubiese sido parte del frente aliado, digamos, ¿no? Antifascista. España, no sé, pero bueno, esos son los... No, pero me refería a cómo... En realidad yo estaba encontrando una ocasión para decir que gran parte del exilio vivió desde aquí la
la Segunda Guerra Así es, Mundial. así Entonces, mi pregunta es, el estado de ánimo del exilio. Claro, claro. ¿Es un estado de ánimo de ya nos vamos o queríamos, vinimos, pero no nos vamos a ir y nos fuimos quedando y fundamos toda una simiente de instituciones culturales? A eso me refería. Sí, bueno, no, tienes razón, ¿no? Había es decir, efectivamente, hasta muy tardíamente, al menos los españoles seguían pensando en volver a España, que cada año caería Franco. Seguramente al fin de la guerra albergaron esperanzas de que así como no habían prosperado los regímenes fascistas en Italia y en Alemania, algo pasara con Franco que nunca pasó, ¿no? Estaba aquella famosa chiste de que los españoles decían, este año sí cae Franco, entonces todos los españoles tenían el dedo índice gastado hasta la segunda falange, ¿no? Eso, por ejemplo, Abel Quesada siempre ponía ese chiste de que no, este año sí, ¿no? ¿De qué era? Y efectivamente, entre tanto, empezaron a construir aquí, pues de todo, a hacer su vida. Vamos a hacer una pausa, volvemos al Observador. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. León Felipe. Llegamos exactamente el 19 de noviembre de 1941, de tal manera que el 20 de noviembre celebramos la fiesta de la Revolución Mexicana, que había un desfile por la Avenida Juárez. Y mi padre, en serio, yo creo que se dio muy pronto se dio cuenta que no volvíamos, ¿no? Y nos trató de meter en toda la dinámica y toda la temática de lo que era el país. En mi caso fue catastrófico, porque no se compró comedor hasta 1949, cuando llevábamos instalados en el país 8 años. Y la razón se derivaba de que si se ponía comedor, quería decir que ya nos quedábamos aquí. Entonces, por fin, después de muchos años y ver que Franco no cedía y se mantenía en el poder, se decidió que se instalaba un comedor en mi casa de Ignacio Mariscal. Estos días azules y este sol de la infancia. Antonio Machado. Muchas mujeres españolas cosían como modistas y eran el sostén real de la casa. Por ejemplo, mis tías, una de ellas hacía vestidos de niños para Liverpool. El asunto era que obviamente no había posibilidad de encontrar trabajo para muchos, y como mi padre era un militar reconocido, un estratega de cierta categoría, porque había mandado todo el ejército de Aragón durante la Guerra Civil y después fue el que formó los oficiales de la República en un lugar en Cataluña, él directamente se convirtió en una persona que buscaba alguna asesoría o algún trabajo así, el cual encontró directamente a través de Roberto Fierro en Balbuena para la aviación militar mexicana que se iniciaba en aquella época. Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. Luis Cernuda. Y la migración española era una migración politizada, muy politizada, ¿no? Y muy avanzada en cuanto a ideales, ¿no? Y se identificaban mucho con la Revolución Mexicana y con el gobierno revolucionario de Cárdenas, que ya había nacionalizado el petróleo, ya había creado el Instituto Politécnico Nacional. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura, y tu nombre me suena más lejano que nunca.
más lejano que todas las estrellas y más doliente que la mansa lluvia. Federico García Lorca. Nosotros somos exiliados, ¿verdad? Sánchez Vázquez decía en uno de sus libros que el exilio nunca se acaba, ¿no? Yo creo que tenía razón, ¿no? España no ha muerto, no puede morir, al pueblo y a la flor no los mata el fusil. Que tururururú, que la culpa la tiene. Por encargo del presidente Lázaro Cárdenas, el embajador Narciso Bassols y el doctor Salvador Subirán se internaron en España y Francia con el fin de traer a México a todos aquellos españoles cuya formación profesional o técnica ayudara al progreso del país. Vinieron alrededor de unos 400 médicos españoles. En México habría unos 8,000 a 10,000 y se instalaron, empezaron a trabajar. Y yo pues tuve oportunidad de estar con varios de ellos, ¿no? De los refugiados, por ejemplo Jacinto Segovia, que era un gran cirujano, Dionisio Nieto, que fue un apasionante neurólogo que llegó y se instaló, fue ayudante de él por un tiempo. Y bueno, más que nada, pues no dejar de mencionar aquí a Isaac Costero, que es yo creo que el patólogo más importante que ha habido en Latinoamérica. Y sin duda Rafael Méndez, un farmacólogo de altísima altura. Isaac Costero se incorporó a la UNAM y al Instituto Nacional de Cardiología. Su trabajo en histopatología del sistema nervioso fue reconocido internacionalmente. En 1979 fue nombrado doctor honoris causa por la UNAM. Sin embargo, falleció antes de recibir tal reconocimiento. Médicos, ingenieros, farmacéuticos, arquitectos y químicos, profesionistas en ciencias exactas y ciencias naturales, eran algunas de las especialidades requeridas en el México de Lázaro Cárdenas, si bien la mayoría de los exiliados españoles que desembarcaron eran médicos e ingenieros. La presencia de los refugiados en México constituyó un factor que también condicionó el cambio que se ha ido operando paulatinamente a través de los años con los que nos rodean, ¿no? Y en España, efectivamente, yo creo que lo que ellos determinaron es que Franco viviera siempre al acecho de que había otra España muy superior a la suya. Ni Bassols ni Subirán se habían equivocado. El 77% de los refugiados españoles dedicados a la ciencia dominaban el español y algún otro idioma como francés, alemán, inglés, italiano o portugués, lo que representó una plusvalía más para México. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Estamos en El Observador, esta vez dedicado a 75 años del exilio español. Estamos de regreso con Joaquín Díez-Canedo y Víctor Ronquillo. Es interesante cómo el exilio español a lo largo de tantos años se ha mantenido todavía hoy cohesionado y me parece que es fundamental en ese sentido la educación. ¿Qué nos puedes decir, Joaquín? Bueno, la verdad es que sí, el exilio tiene esa especie de marca de origen, esta especie de orgullo. Todavía algunos hijos de exiliados o nietos de exiliados nos seguimos reuniendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en el Colegio Madrid, que es donde yo estudié, básicamente hicieron el Colegio Luis Vives y el Colegio Madrid. Me parece que había una tercera academia fundada por refugiados. Es la Academia Hispano-Mexicana, nos dicen, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces allí no solo, por cierto, tomaron clases los hijos o los nietos de refugiados, sino muchos otros mexicanos, digamos. Y recuerdo yo todavía, por ejemplo, tuve grandes maestros, por ejemplo, el Jesús Rebaque, que era el director de la preparatoria, la maestra María Leal, Luis Castillo, que era un gran profesor de historia, la maestra Trueta, que era gran profesora de historia, una nieta del general Miaja me dio clases de física, el profesor Álvarez Ujena, que era ingeniero, que era un excelente maestro de matemáticas,
que nos daba con los libros de otros refugiados que eran Marcelo Santaló y Carbonell, que tenían sus libros de álgebra, de geometría analítica y de cálculo. Y sí, para mí el paso por el MADID, que por cierto fue tardío porque yo entré en segundo de prepa, en segundo de secundaria fue una gran escuela, ¿no? Una educación liberal. Todavía totalmente liberal, totalmente laica, muy rica, es decir, eran maestros siempre muy elocuentes, que iban mucho más allá de los meros libros de texto que teníamos que leer, ¿no? Luego de la terrible experiencia que les deparó Francia en campos de trabajo, los refugiados españoles que llegaron a México decidieron fundar escuelas para mantener la cohesión de la comunidad. Así nacen el Instituto Hispano-Mexicano Ruiz de Alarcón, el Instituto Luis Vives, el Colegio Madrid y la Casa de España, que más tarde se convertiría en el Colegio de México, entre otros. Estaban todo el día en la escuela, ¿no? O sea, justamente era un apoyo para las familias para que pudieran trabajar, tanto los padres como las madres, y organizarse lo mejor posible en lo que cada vez más, a 2 años pues ya de dictadura, se vería como un exilio no tan corto y no tan fácil de hacer el regreso. El principio pedagógico de las escuelas e institutos fundados por los españoles exiliados fue sin dogmas, ¿no? Que eran institutos realmente con otra visión educativa, incorporaban esta visión crítica, de pensamiento reflexivo, de dar argumentos frente a cualquier hecho y no aceptar, ¿no? O sea, dogmáticamente, pues lo que normalmente se hacía, ¿no? O sea, esto es la realidad, esta es la verdad absoluta, lo que se enseña en la escuela. En el colegio siempre se le enseñó al niño a ponerlo en duda. En las ideas originales de la fundación era que fuera una educación laica, mixta, crítica y liberal. Y eso sigue siendo el Colegio Madrid. Los españoles residentes en México antes de la Guerra Civil rechazaron el revolucionario proyecto de sus connacionales, entre otras causas porque amenazaba la educación religiosa y promovía el anarquismo. En el Vives la educación era muy abierta, muy abierta. Teníamos muy buenos maestros, teníamos fama de revoltosos y de comunistas para acabarla, ¿no? En sus inicios, las instituciones formadas por los refugiados españoles no tenían cubierta la educación superior. Así, muchos pasaron a ser alumnos de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Y ninguno era en España de alta burguesía o de burguesía como para poder mandar a la universidad a sus hijos, ¿no? En España no lo hubiéramos podido hacer ni siendo república, ojo, no con Franco, sino porque en España a la universidad en aquel momento todavía iba gente de una alta burguesía ilustrada o gente de bastante dinero, ¿no? Mis 2 hijos mayores estudiaron kinder y primero de primaria en el Vives, un poco por tradición y todo, y los saqué y los llevé a escuela oficial. Y se echaron la escuela oficial, secundaria oficial y CCH. No. Digo, ¿por qué? Yo quería que se integraran al país. Ellos habían nacido aquí, era su país también, ¿no? Y por muy exiliada que fuera la familia, ¿no? Pues ellos estaban aquí, eran mexicanos y que participaran de la política mexicana. Y participaron, nada más. Las décadas transcurrieron lentas, nostálgicas, alegres, con fríos y nieve. El modelo educativo de la España republicana en el exilio se adaptó a las necesidades de México, reservando sus características vanguardistas hasta nuestros días. Ve a la distancia como un legado, pero también si uno se sitúa en ese momento, ellos que la mayoría, según nos ha dicho antes Joaquín, tenían una mentalidad del regreso permanente como cualquier persona exiliada,
Ellos lo hicieron en gran medida para ganarse la vida, para formar a sus hijos, para las dos cosas, para dejar una huella, para las tres cosas. ¿Cuál era el espíritu prevaleciente? No lo sé con certeza, ¿no? Mi abuelo murió en 44, yo no lo conocí. Mi padre se nacionalizó bastante pronto, no sé si por joven, no sé si por gusto, su personalidad, dejar atrás ese pasado y de una vez concentrarse en las cosas. Quizá no era de los que estaban pensando volver a cada rato. Él nunca volvió mientras estuvo Franco. No hay que olvidar que México no reconoció al gobierno español, a la España, sino hasta 77, ¿no? Claro. Muy tardíamente, ¿no? Hasta entonces la representación pues era el gobierno de la República en el exilio, ¿no? Entonces, no sé realmente cuál fuera este ánimo, ¿no? Pero yo creo que se iban mezclando un poco las cosas, ¿no? Y aunque se dijera de dientes para afuera y se pensara siempre en la posibilidad de volver, pues ya la vida estaba trenzada aquí, los hijos empezaban a casarse aquí, a tener aquí sus estudios, sus carreras, sus primeros trabajos, ¿no? ¿no? Bien, pues llegamos al final. Muchas gracias, Joaquín Díaz-Canedo. Creo que este es un tema fascinante, ha determinado la vida de México en el siglo XX, nuestra vida, nuestra historia. Buenas noches, Víctor Ronquillo, muchas gracias. No, pues muchas gracias. Que muchas gracias que el exilio español está con nosotros, y seguirá siempre. Yo creo que es fundamental en el ámbito editorial, en el ámbito cultural. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, nos despedimos en el Observador, 75 años del exilio español. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas.